Es una marca que tiene más de 100 años, pero regresó fuerte con nuevas propuestas y con nuevos modelos. El lanzamiento más importante de Indian Motorcycles desde su renacimiento a principios de este siglo llega con esta, la nueva generación de la nueva Indian Scout. Estamos técnicamente frente a la nueva generación, a la totalmente nueva generación de uno de los iconos más importantes, de una de las marcas de motocicletas más importantes, más grandes y más clásicas de Estados Unidos, Indian. Esta concretamente es la nueva generación de la Indian Scout. Y una de las cosas más interesantes es que justamente este lanzamiento representa el lanzamiento más importante para la marca desde su regreso por ahí del 2012. Es una marca que tiene más de 100 años, pero regresó fuerte con nuevas propuestas y con nuevos modelos hace relativamente poco tiempo, técnicamente hace posiblemente un poco más de 10 o 12 años. Pero lo relevante es que Scout representa a el modelo más vendido, el más icónico y el más representativo, y es por eso que aquí tenemos 5 ediciones diferentes. Esta es definitivamente la moto más relevante para la marca estadounidense, al menos hasta el día de hoy. Hay 5 variantes iniciales en el lanzamiento de esta Indian Scout de nueva generación y vamos a empezar, al menos en este orden, tal vez no es el correcto, pero vamos a empezar por la que está al principio, que esta es la Indian Sport Scout, que por cierto está accesorizada. Tiene este riser para el manillar que lo hace todavía más elevado y cambia la posición de manejo. Una cosa muy interesante porque en esta nueva Scout podemos personalizarlo no solo en estos 5 niveles básicos, sino con cada uno podemos llegar a elegir hasta 100 accesorios diferentes, de los cuales al menos 70 son completamente nuevos. Pero a ver, ¿qué es esta variante Sport Scout? Básicamente tenemos rines mucho más grandes adelante, con estas llantas más deportivas, tanto adelante como atrás. Son rines más grandes que tienen un manejo mucho más dinámico. Lo vamos a manejar en un momento y les voy a platicar las diferencias. Pero básicamente comparten el mismo chasis, que por cierto es un chasis que ha cambiado a algo que era anteriormente aluminio. Ahora es un chasis tubular de acero con algunas incorporaciones de aluminio. Pero creo que lo más relevante es justamente el motor. El motor es completamente nuevo, 1250 centímetros cúbicos en B, entre 105 y 111 caballos de fuerza. Las cifras de potencia y las cifras de par motor han incrementado parejo durante toda la curva. Responde mucho mejor, es más dinámico, pero ahorita que la manejemos se los voy a enseñar. ¿Qué hay de diferencia? Además, en esta versión, un carenado al frente que tiene este pequeño, como vamos a decir, difusor aerodinámico. Realmente no es un parabrisas porque no nos genera tanto como evasión de viento hacia adelante. Iluminación LED. Estos son las salpicaderas cortas, rines de aluminio, escape rediseñado, que además en el motor han cambiado las cabezas, han cambiado algunos detalles, tiene escondido toda la electrónica para que llegue y se acumule justamente aquí bajo el asiento, que por cierto hay 2 variantes de asiento. ¿Qué hay detrás? Bueno, estas pequeñas bolsas bobber, una especie de piel sintético que se abre muy fácil, con clips por acá y por acá. Además, la suspensión en esta versión es una suspensión que tiene un recorrido de 3 pulgadas, es decir, es más cómoda, es fácil de llevar y nos mantiene un asiento bajo. Relativamente podemos estar como en una posición muy cómoda, siempre con los pies plantados, sin importar si vamos en carretera o en el tráfico de la ciudad. Bueno, ese es el esquema tradicional, pero este mismo chasis, este mismo motor y suspensión llegan a la siguiente. Esta es la variante Classic y lo van a poder ver principalmente por la forma del faro, por las salpicaderas alargadas y como estilizadas hacia atrás, no solo de adelante, sino también la de aquí atrás. Por supuesto, mucho cromo, colores específicos que nos recuerdan justamente a los modelos más clásicos de Indian, además de cromo en el motor, detalles como más minimalistas, no hay tanto carenado en la parte delantera, este tipo de espejos cromados también, que hay variantes negro, hay variantes mate. Oigan, es una propuesta interesante y sobre todo porque también podemos elegir entre cuadros de instrumentos análogos con agujas o este cuadro digital que llega en 2 niveles de equipamiento bastante interesantes y por supuesto uno completamente digital, compatible con teléfonos inteligentes y muy moderno. De este esquema tradicional en el Scout Classic, que tiene un solo asiento, que pueden ver esta salpicadera súper larga y mucho cromo, pasamos a una de las más atractivas. Esta es la Indian Scout Bobber.
¿Qué es esto? Es una de las pocas que tiene una variante bastante radical, sobre todo en la parte de suspensión. El motor es lo mismo, el chasis es lo mismo, el tanque, que por cierto es delicioso. Vean estos detalles de esculpido que tiene, es más grande, con este detalle al centro que puede incorporar algunos botones. Es una actualización bastante importante. Pero concretamente en esta variante Bobber vamos a encontrar la primera variante interesante de suspensión. La suspensión trasera recorre únicamente 2 pulgadas, es más baja y se siente primero desde la posición del manejo, desde la postura, mucho más cerca del piso, pero esto incrementa la rigidez de la suspensión y también nos limita ligeramente el ángulo de inclinación. Es una moto que al menos en esta versión tiene todo en acabados negro mate, se ve bastante bien. Creo que estéticamente es una de las que más proponen y podemos elegir, por ejemplo, este tipo de carenados limpios con faros opcionalmente de reflectores LED o de lupas LED y además, por supuesto, este tipo de espejos, por ejemplo, que les hacen ver como mucho más clásico, que ves por debajo del brazo, que compacta un poco la moto y creo que propone bastante. Vamos hacia las últimas 2 versiones. Esta creo que es una de las más interesantes porque es denominada Super Scout. ¿Y por qué Super Scout? Bueno, tiene básicamente el mismo motor, el mismo chasis, la misma suspensión de las primeras, un recorrido de 3 pulgadas, pero está completamente accesorizada, incluyendo, por ejemplo, parabrisas. Esta es la versión corta, pero hay una versión más alta que hace que los viajes en carretera puedan ser muchos más cómodos. Este tipo de espejos opcionales que son bastante grandes, por supuesto, el cuadro de instrumentos digital. En este caso tenemos una pintura negra mate y además en esta Super Scout podemos tener algunos gráficos y esquemas de pintura muy específicos que casi ninguna versión tiene. Así que no solamente es la más accesorizada, sino es una que se ve bastante bien, con mucho cromo, con la posibilidad de incorporar un segundo asiento trasero e incluso puede montar un respaldo con estas grandes bolsas laterales, que por cierto son tan grandes que aquí adentro cabe la bolsa anterior de la generación de Scout. Son bastante grandes, mejor diseñadas, con mucho más espacio. Y esto también se debe a que se ha rediseñado el escape, que por cierto ahora cumple con los nuevos estándares de emisiones y de ruido, así que es un escape mucho más grande, con un gran silenciador, con un gran filtro, con una sola salida por acá. Por supuesto aquí viene detallada en cromo, todo cromo por acá, 1250 cc, la I de Indian, la versión, o al menos el nivel de equipamiento límite en este caso. Fosa PS por acá, pero también hay versiones que tienen accesorios adicionales. Vienen unos pasos por acá, con un segundo posapiés más elevado para que subamos los pies. Ahorita manejándola se les voy a enseñar. Pero vamos a llegar a lo que posiblemente es la versión más interesante de esta nueva generación de Indian Scout, y es la Scout 101 Edition, haciendo justamente honor a uno de los primeros motores, a una de las primeras motocicletas de Indian en la historia, una marca que tiene más de 100 años. Y esta motocicleta no solamente hace honor en términos estéticos, hay grandes diferencias porque sí mantiene el motor, pero hay una cosa importante respecto a este motor concretamente. Es un motor que sube la potencia. La generación anterior de Scout llegaba más o menos a los 100 caballos. Ahora el resto de la gama llega hasta los 105 caballos de fuerza, pero concretamente esta 101 llega hasta los 111 caballos de fuerza, que por cierto es un paquete que opcionalmente podemos elegir en el resto de la gama, pagando una cuota adicional para subir la potencia y llevarla a estos 111. Y vamos a encontrar paquete completamente negro, talles en rojo, esquemas de pintura que están espectaculares, que me recuerdan un poquito a la FTR, por supuesto. Un asiento deportivo más bajo, como capitonado, con estos como texturas y textiles que están como marcados, en concreto el hilo, que le da una textura muy interesante. Pero una de las cosas más interesantes de esta moto es la suspensión. Es la única de toda la gama nueva de Scout que tiene una suspensión piggyback con los reservas de aceite o hidráulicas de este lado, ajustable desde aquí, además de que tenemos una doble horquilla invertida también ajustable en la parte delantera. Es mucho más deportiva, es la única versión que tiene doble disco delantero, también con neumáticos más deportivos, pinzas Brembo, por supuesto este carenado similar al Sport, pero en colores distintos, con el nombre Indian acá, el faro LED completamente LED en la parte delantera y por supuesto algunos accesorios que se pueden ir personalizando. Creo que esta variante representa justamente el renacimiento de esta nueva generación de Indian Scout. Se ve súper bien, vamos a manejar todas las 5 en un segundo, pero en verdad que esta actualización, al menos hasta ahora por afuera, es bastante interesante. Vale, pues ya estamos arriba de la nueva Indian Scout, que seguramente le podremos decir 2000,
2024, 2025, no lo sé. Lo importante es que es la nueva generación de esta Indian Scout y vamos a empezar manejando un par de versiones de las 5 que se presentan a nivel internacional. Primero, la Indian Scout Classic, que tiene líneas un poco más tradicionales con unos guardabarros o salpicaderas largas, muy estilizadas. Les enseño ahorita cómo están. Pero también vamos a manejar la versión tope de gama, que se llama Super Scout, y no es porque sea mejor que otra, simplemente tiene absolutamente toda la farmacia en equipamiento, es más cómoda, con maletas, con parabrisas, con muchas cosas. Hay 5 versiones, como les enseñé en un principio, de esta nueva generación de Indian Scout. Estamos manejando en California, en este momento concretamente a las afueras de San Francisco, un poco hacia el sur. Salimos de la ciudad del Golden Gate hace unas cuantas horas. Y ya después de esta primera experiencia les puedo platicar un poco acerca de esta moto. ¿Qué hay que destacar primero? Es una generación completamente nueva, como ya se les había enseñado. Pero ¿cómo se siente el volante y qué diferencia hay entre estas 5 versiones? Bueno, pues básicamente estamos hablando del mismo bastidor que ya les había enseñado. Este nuevo bastidor de acero, un tubular de acero que ya no es de aluminio, lo cual lo hace más modificable y eso es bastante bueno, muy interesante. Sino que cosa interesante e importante es que el motor es completamente nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, que más del 70% de las piezas del motor se han actualizado y a pesar de que eso no hace que sea todo nuevo, seamos honestos, más del 70% de piezas nuevas con nuevas cabezas, nuevo sistema de inyección, más eficiencia, más potencia, tornillerías nuevas, compresión nueva, sistema de combustible nuevo, hacen que sea un motor mucho más eficiente, mucho más potente que en las versiones iniciales como esta Classic, por ejemplo. Arranca por ahí de los 105 caballos de fuerza y que únicamente en la versión más extrema llega hasta los 111 caballos de fuerza comparados contra los 100 caballos de fuerza de la Scout de generación anterior. Ahora, estas versiones de 105 pueden ser llevadas a los 111 caballos con una actualización de software, pero bueno, vamos a ver qué tal se siente esto. Estamos arrancando, estamos justo en una caravana y por eso de repente nos tenemos que parar, pero bueno, a ver, vamos a darle un liguecito. Fondo, 1, 2, 3. Esta curva de par está sorprendente, en verdad. Me gusta cómo acelera, cómo entrega la potencia, cómo la dosifica. Todo, la curva de par como la curva de potencia son paralelas mucho más altas respecto a la generación anterior. Eso hace que sea una moto no solo más potente, sino que acelere mejor. Y básicamente en cualquier velocidad se siente bien. Ahora, el motor, como se les decía, es completamente nuevo. Vamos a decir que es prácticamente nuevo. Más eficiente, entrega muy bien la potencia. Me gusta cómo se siente, pero eso hay que sumarle una caja secuencial de 6 velocidades que hace que sea más fácil, que esta curva de par sea muy aprovechable porque es de hecho bastante plana y puedas prácticamente en cualquier velocidad acelerar, te entrega la potencia y frenas bien. Que por cierto, en frenos tenemos en la gran mayoría solamente un disco delantero, un pequeño disco trasero. Cosas que me han gustado de esta versión que estoy manejando, la Classic, al menos en términos de postura de manejo es muy parecida a la Super Scout. Que vamos a encontrar una posición más cómoda, un poco más erguida. Y cosa interesante es que en esta nueva generación también hay muchos accesorios, como ya les había mostrado algunos cuando estábamos viéndolo por afuera. Pero, ¿cómo se siente eso una vez que vas arriba de la moto? Bueno, pues básicamente te da la posibilidad de configurarla para que se adapte a la ergonomía de tu cuerpo. Es decir, alguien grande va a poder encontrar una configuración que le funcione muy bien. Alguien alto, por supuesto. Alguien chaparro como yo, que mido unos 70, unos 70 y pico, va a encontrar también una muy buena posición de manejo. Y se pueden ir personalizando. Por ejemplo, en este caso de la Classic tiene manillar largo, que te pone una posición mucho más erguida, más derecho, por lo cual van a ser como más cómodos los viajes por carretera como ahora. Aunque hay versiones como la Bobber, que tienen un manillar más bajo, sin las extensiones, que te llevan como más hacia adelante, que se ven más aerodinámicas, más deportivas. Y combinaciones interesantes, no solamente como esta clásica, sino la Sport Scout que vamos a manejar en un momento más. Pero al menos en esta clásica y en la versión Super Scout estoy muy contento. Ahora, les voy a ir enseñando cosas interesantes de la Sport Scout al mismo tiempo, porque mientras voy aquí en carretera, pues ya manejamos la Sport Scout y van a ver cosas como la posición de manejo, que es muy cómoda, pero además tenemos las maletas aquí en la parte trasera, que son mucho más grandes que las maletas anteriores. Pero más allá de eso, la posición es muy rica. Y una cosa interesante de la Super Scout, que además puede ser accesorio para otras versiones, es que tiene el parabrisas, que viene en 2 tamaños diferentes. Hay una versión, vamos a decir, media y una versión alta, que lo hace todavía más cómoda para viajes por carretera.
y eso la verdad es que está súper rico. Además tenemos configuraciones interesantes en la Super Scout como estos posapiés laterales, te permiten extender las patas para ponerlas como así, alargaditas, y de repente eso como que te relaja la posición de manejo, pero además te permite como ventilar un poco las piernas, cambiar la posición, relajarte. Y de esta forma poder hacer viajes más largos. Además, al mismo tiempo que los extiendes, se convierten como en el punto más externo, más ancho de la moto, así que sabes que si pasan los posapiés extendidos, pasa absolutamente toda la moto. Bueno, lo mismo que en esta, pero en este caso es el manillar. Bien, me gusta cómo se siente. La verdad es que hay cosas interesantes más allá del nuevo motor, la entrega de potencia. La caja, a pesar de que es una caja bastante similar, cambian las relaciones de las marchas, pero lo que más cambia es el clutch. Ahora es un clutch mucho más suave, han cambiado la configuración y de esta forma es como más fácil y no te cansa, los movimientos son más suavecitos. Hay que adaptarse a él porque si estamos recordando cómo es el clutch tradicional de la Indian Scout, podremos pensar que es un poco duro y lo soltamos y de repente, bueno, la primera vez se nos apagó, ahora que estábamos saliendo de San Francisco, pero me gusta cómo se siente. El motor básicamente todos es la misma, únicamente esta variante de más potencia va a llegar de entrada en la 101, pero todas las demás versiones como esta Scout Classic van a poder tener acceso opcionalmente a tener justamente esta potencia, que en este caso son 5 caballos más que la generación anterior, llegamos hasta los 105 en vez de 100, pero si pagamos un poquito de dinero y le damos el upgrade de software, podemos llegar hasta los 111 de la 101, pero en toda la gama Scout. Bien, de momento, qué cómodo, qué fácil de manejar, me gusta Indian Scout por muchas razones, sobre todo por las dimensiones, por la relación peso-potencia, por lo fácil que es subirse. Yo que soy chaparro, piso perfecto en el piso y se siente bien, se siente natural. Eso la verdad es que está bastante bien. Y sobre todo, ahora el clutch que es más suave, la forma de arrancar suavecito, subir los pies. Y vamos a encontrar variantes como por ejemplo en la Super Scout, estos posapiés planos grandes que nos permiten llevar una postura también más cómoda y más relajada. Y en esta Classic son solamente los posapiés tradicionales. Hombre, funcionan bastante bien. Me gusta la dinámica, se siente responsiva y cosas padres como la conectividad están súper bien. Es una moto que se siente moderna, pero al mismo tiempo tiene este toque clásico, ¿saben? Tenemos la conectividad en esta pantalla que es opcional si hay una pantalla o más bien hay un cuadro de instrumentos análogo con agujas, etcétera, y que al mismo tiempo tiene modos de manejo. Oigan, bastante bien. Les platico los modos de manejo más adelante. Quería darles como un primer acercamiento, al menos en esta versión que es la Classic Scout y la versión más equipada, la Super Scout. Vamos a manejar en un rato más también la versión Bobber, que cosa interesante es que tiene una suspensión más corta. En esta, con una suspensión de recorrido de 3 pulgadas que se siente amplia, que se siente bien lograda, honestamente. La verdad es que estoy muy contento con cómo se siente respecto a la Scout anterior, que era una moto que se sentía tradicionalmente dura. Y aquí tenemos una suspensión que es más primitiva. Pueden verlo en la distancia entre la salpicadera trasera y la rueda. Es una moto mucho más llevadera, que yo creo que para las calles mexicanas va a funcionar súper bien, pero para carretera está riquísima. Ahora, ojo, la Bobber no solo tiene 1 pulgada menos de recorrido en la suspensión trasera, es más baja, al mismo tiempo va a ser un poco más fácil de bajarse y subirse por la altura del suelo, pero la verdad es que esta no tiene ningún problema. Pero lo interesante de la Bobber es que con ese recorrido más corto y la moto más baja, que se siente más dinámica, también tienes una suspensión más rígida, así que si quieres comodidad, no es la más recomendable. Ahorita les enseño qué tal va. Probablemente esta suspensión de 3 pulgadas, mucho más alta, con más margen de maniobra para que haya movimiento entre los brazos delanteros, bueno, entre el brazo trasero y más bien la horquilla delantera, se siente bastante bien. Oigan, una de las cosas interesantes que cambió en esta nueva generación, más allá del motor, que es prácticamente nuevo, como les decía, es el escape. Ahora cumple con normas más exigentes, tiene un filtro mucho más grande, un silenciador también mucho más grande, lo cual cambia la sensación general de la moto, pero de hecho tampoco es tan ruidoso. Y ahora que de hecho traigo tapones justamente para venir manejando y tener menos ruido, normal y es muy recomendable en cualquier moto. Vean cómo escuchan, voy a callar un segundito a ver si lo pueden escuchar. Vamos a bajar la velocidad, y ahí va. Hombre, suena, sí, pero no es escandaloso, se siente rico. Qué bonito es manejar aquí en la costa californiana. Que por cierto, una de las cosas que más me gusta de lo que hicieron con las nuevas suspensiones es que al tener más altura
también te permite inclinar un poco más la moto, no vas a rozar nada, excepto en la bobber, donde tienes menor altura al suelo, donde es una suspensión que recorre más que, bueno, en términos de deportividad, ahorita les voy a enseñar cómo va, pero esta mayor altura también levanta un poco la moto al suelo y de repente puedes inclinar más, como ahora, ponemos un poquito, curva cerrada, vamos, qué fácil de controlar, qué rico, se cuesta mucho porque vamos en carreteras públicas, eso es una pista. ¿Vieron? Y tú, ahí rozó el posapiés del lado izquierdo, tiene su límite por supuesto, pero te da mucho más, digamos, posibilidades de divertirte y evidentemente no llega a ser una deportiva, incluida una configuración que se llama Sport Scout, pero básicamente es esta misma configuración, con la suspensión de 3 pulgadas de recorrido, que te da un poquito de juego, pero no puede ser tampoco muy deportivo, vas a tener que echar un poco a veces más el cuerpo para poder balancearla más, pero al menos hay un poco más, es lo importante, te puedes inclinar un poco más de lo tradicional Scout, y eso me gusta porque te da un poco más de margen de maniobra, al menos en carreteras como esta, pero oigan, bastante bien, me gusta, aceleras y te entrega. Qué bonita moto, ¿verdad? Qué bonita moto. El momento esperado de este viaje es justamente llegar a esta moto. Esta es la edición 101 de la nueva generación de Indian Scout. Es posiblemente la edición más exclusiva, pero sobre todo es la edición más potente. De serie, este motor, el 1250, llega con la potencia más grande, es decir, 111 caballos de fuerza, a diferencia de las versiones de 105, que ya les dije que pueden ser aumentadas en potencia, hasta esta. Esta la tiene de serie. Además, tenemos los amortiguadores de la Indian FTR en una configuración un poco distinta, evidentemente por el tema de los pesos, etcétera, pero básicamente es la horquilla invertida en color dorado, que está espectacular, además de el amortiguador con reserva en la parte trasera, que también es ajustable, por cierto, y eso la hace mucho más flexible, mucho más deportiva. Otra de las cosas interesantes que cambian en esta moto son los neumáticos. Cambiamos de los Michelin, de las primeras 2 o 3 versiones que manejamos, a estos que son unos Metzeler, que tienen la versión Sport y esta versión 101, que al menos en teoría, en el papel, nos ofrecen un mejor agarre y manejo un poco más deportivo, neumáticos un poquito más extremos, aunque técnicamente no ganamos demasiada inclinación en curvas, así que bueno, pues seguramente nos servirá para posar un poco más rápido en algunas curvas rápidas, evidentemente, pero no mucho más allá. Una de las cosas que más me gustan de esta edición, por supuesto, es el esquema de colores. Hay diferentes colores. Esta es la blanca, que tiene los patrones rojos con el Indian, el logotipo horizontal grande a los lados, los amortiguadores amarillos también aquí atrás, el escape y todo el esquema del motor y el chasis en negro mate, los espejos montados en la orilla del manillar. Hay opciones con los espejos hacia arriba o con los espejos hacia abajo. Creo que se ve bastante bien. Creo que lo más importante de esta motocicleta, por supuesto, es el manejo, y justamente a eso vamos. Estamos arrancando ahora de Santa Clara, olvidé el nombre. Bueno, se los dejo por aquí abajo, pero estamos saliendo justamente de este hermoso pueblito al sur de California. Ahora de regreso hacia San Francisco, por supuesto arriba de las 2 versiones más esperadas. Esta es la 101 y también la Indian Sport Scout. De hecho, de los 3 modos de manejo que hay disponibles, vengo en el segundo, en el modo normal. La verdad es que entrega muy bien la potencia, pero recuerden que ahorita que salgamos de carretera tenemos el tercer modo de manejo, el modo Sport, y también un modo como lluvia, que la hace más suavecita, que la hace más tranquila, más dócil. Pero hombre, pero en verdad esta moto, lo que queremos es llevarla duro, en serio duro. La Scout 101 representa de hecho el regreso a la gama de Indian de uno de los modelos más importantes, de hecho uno de los modelos fundadores de la marca hace muchísimos años, incluso mucho antes de la suspensión de su manufactura, y la establece como un ícono dentro de la marca. Por supuesto no podía ser menos en esta edición, que es de entrada la más potente, como les contaba, sino que además, entre suspensión, neumáticos y dinámica de manejo, la puesta a punto de esta 101 es simplemente deliciosa. Para quien busque una Scout con mayor desempeño, todas las versiones pueden llegar a esta potencia.
pero la puesta a punto creo que es la que hace la gran diferencia. Y ahorita, entre bosques, venados y faisanes como estos que nos están tocando en el bosque de California, que están espectaculares, creo que es el ambiente perfecto para entender la diferencia entre esta y el resto de la gama. Al mismo nivel, más o menos, no exactamente, pero muy similar, está la Sport Scout, que vamos a manejar en un momento como la última de las 5 versiones de esta nueva Indian Scout. Pero esta, honestamente, es que está bastante bien. Tiene un desempeño dinámico divertidísimo. Ahorita ya la traigo en modo Sport. Y en estas carreteras de montañas donde más se siente la puesta a punto es firme. Por supuesto, lo ideal sería que sean asfaltos cómodos y no con tantas irregularidades para que podamos mantenerla. Ojo, lo importante de esta suspensión es que es la famosa piggyback, o la que tiene el tanque de reserva hidráulico en la parte trasera, un neumático monoshock ajustable completamente, y la horquilla delantera también ajustable. Pero otra diferencia bastante importante son los frenos, particularmente los de adelante, que vienen de uno de los modelos más deportivos de Indian y sobre todo los más grandes y más pesados. Son 2 discos con pinzas de freno Brembo de 4 pistones cada una, con un poder de detención, la verdad, súper bueno. Ya nos han tocado algunos tramos cerrados en esta carretera por reparaciones y de repente hay que clavar el freno con ABS, con control de tracción, estabilidad, etc. Es muy fácil mantener el control de esta moto. Claro que si vamos en un asfalto también un poco más irregular y tenemos que suavizar un poco la suspensión, nos va a pasar un poco la cuenta con la parte de la dinámica, va a poder rebotar un poco más y no va a ser tan estable y ni nos va a permitir ir tan rápido. Pero honestamente estoy fascinado como se siente. Si lo que quieres es una Indian Scout de desempeño mucho mejor y que aproveche estos 111 caballos de fuerza, esta es la versión. Y claro, el límite va a ser un límite, voy a decir mecánico, pero realmente no, es un límite físico y dimensional. Vamos a querer de repente inclinar demasiado y esta moto no nos permite inclinar demasiado por el formato. Es una moto de estas características que va más abajo sobre el suelo. Incluso esta que tiene esta expansión específica va a querer o nos va a pedir todo el tiempo inclinemos un poco más porque acelera bastante. Y creo que es lo importante, ven, por ejemplo, inclinas y tiene límites. Ya un par de veces nos tocaron los posapiés o los testigos de los posapiés. Y en una moto que se siente a veces un poquito pesada, no tanto como otro signo, por supuesto, porque se siente pesada. De repente pues, no quieres esta dinámica de estar tocando el asfalto a unos pocos centímetros de la bota. Así que lo mejor es moderarse, incluidas carreteras como estas, para no tener que inclinar demasiado. Que la moto dinámicamente nos podría dar más, pero físicamente porque está limitada, ¿saben? Inclinamos, un poquitito, evidentemente se siente la rigidez de la suspensión y ahorita que vemos en modo Sport pues nos da el máximo desempeño. Oh, el camión, venga. Yo solamente espero que les haya gustado mucho esta prueba de manejo de la nueva Indian Scout, una de las motos más representativas e importantes para la marca, aquí por supuesto desde California, una moto que a mí me dejó completamente enamorado. Y por supuesto, si ustedes quieren ver mucho más contenido, ya sea de motos o de autos, les dejamos un video por aquí arriba o, por qué no, uno aquí abajo que el algoritmo diseñó especialmente para ustedes. Y por supuesto, si quieren seguir hablando de autos o de motos toda la semana, síganos en nuestras redes sociales.